Buenas noches, profesor Juan Carlos Chanchanfú. En esta ocasión nos toca presentar el tema de dinámica. Mi grupo con los integrantes Mesta Ángela David, Ramos Chafloque Sebastián Paolo, Guerrero Hidalgo Kenny, Coronado de la Vega Alonso y la que le habla Ramos Figuera Fernanda Lucía. Por esta ocasión les vengo a hablar sobre la fuerza. Básicamente definición, tipos, unidad y unos ejemplos. Pero primero vamos a ver qué es fuerza. La fuerza es un sentido más simple, es un empujón o un tirón. Una mejor definición es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Podríamos darnos el ejemplo de mover una bola de boliche o el péndulo de Newton. La fuerza es una cantidad vectorial, podemos empujar un cuerpo o tirar de él de diferentes direcciones. Además de las fuerzas de contacto, también hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados. La fuerza entre dos imanes es un ejemplo de este tipo de fuerzas, así como la fuerza de gravedad. También hay que recalcar que la unidad en el sistema internacional de la magnitud de la fuerza es el newton, que se abrevia también con la N mayúscula. Muy bien, comenzaremos con la primera ley de Newton. Esta ley de Newton se basa al principio de la inercia, ¿no? Esto significa que todos los cuerpos o los objetos, cuando tienden a resistir cambios de movimiento, se le llama inercia. Comencemos con la primera parte. Un objeto en reposo tiende a estar en reposo al menos que una fuerza externa actúe sobre él. Recuerden que una fuerza externa conlleva en aceleración, lo cual esto estaría variando en todo caso el estado de reposo del objeto. Recuerden que este cuerpo en reposo actúan sobre él fuerzas verticales, que vendría a ser la fuerza del peso hacia abajo y la fuerza de la normal hacia arriba. Estas fuerzas se contraponen, por lo cual da una sumatoria de fuerzas resultantes igual a cero, lo que garantiza que el cuerpo se encuentre en reposo. A esto también este estado se le llama equilibrio mecánico o equilibrio estático. Siguiendo con la segunda parte de la primera ley de Newton, también tenemos un objeto en movimiento rectilíneo y velocidad constante tiende a estar en velocidad constante, al menos que una fuerza externa actúe sobre el objeto. Quiere decir que el cuerpo está en movimiento con lo constante y sobre él actúan fuerzas verticales como la fuerza del peso hacia abajo y la fuerza de la normal hacia arriba, lo cual estas fuerzas se eliminan, se anulan y estaría en todo caso el cuerpo manteniéndose en un equilibrio, pero como hay movimiento será un equilibrio dinámico. Esto genera explicación con respecto a la primera ley de Newton. En este segmento vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la fuerza o ley fundamental de la dinámica, establece que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es igual a la masa multiplicada por su aceleración, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Como ejemplo podemos tener lo siguiente: imaginemos un carro de 500 kilogramos que está siendo empujado por una fuerza neta de 100 newtons. ¿Cuál sería la aceleración? La aceleración sería 0.2 metros por segundo al cuadrado. Y si duplicáramos la fuerza neta, la aceleración también se duplicaría. Y si la masa del objeto fuera menor, la aceleración sería mayor. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos dos fuerzas netas sobre un objeto en direcciones opuestas? La fuerza neta resultante sería diferente entre ambas fuerzas. Si una fuerza es mayor que la otra, la fuerza resultante se dirigiría hacia la dirección de la fuerza mayor. Entonces, si las fuerzas son iguales, la fuerza neta resultante sería cero y el objeto no se movería, lo que podríamos conocer como equilibrio dinámico. ¿Y cómo podemos calcular las fuerzas necesarias para mover un objeto a una cierta velocidad? Para eso tenemos y es necesario usar la ecuación de la energía cinética, que relaciona la velocidad, la masa y la energía cinética del objeto. En resumen, en esta ley es fundamental entender los papeles importantes de sus tres elementos, y cuanto mayor sea la fuerza neta que actúa sobre un objeto, mayor será su aceleración,
y cuando mayor sea su masa, menor será su aceleración ante una misma fuerza neta. La tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción, establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este último ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Esto significa que las fuerzas siempre vienen en pares y actúan sobre objetos diferentes. Por ejemplo, si empujas una pared, la pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre ti, aunque éste no se mueva. En otro ejemplo, los cohetes se mueven hacia adelante al expulsar gas hacia atrás a alta velocidad. Esto significa que el cohete ejerce una gran fuerza hacia atrás sobre el gas en la cámara de combustión y el gas entonces ejerce una gran fuerza de reacción hacia adelante sobre el cohete. A esta fuerza de reacción se le llama empuje. Una idea falsa frecuente es que los cohetes se propulsan empujando al suelo o al aire atrás de ellos. De hecho, funcionan mejor en el vacío, donde pueden expulsar los gases de escape de manera más inmediata. En un segundo ejemplo, podríamos poner que un automóvil acelera porque el piso empuja hacia adelante sobre las llantas delanteras en reacción a que las llantas delanteras empujan hacia atrás el suelo. Puedes ver una evidencia de que las llantas empujan hacia atrás cuando giran en un camino de grava y lanzan piedras hacia atrás. Del día. El cielo estará mayormente despejado en todo el país con amplia visibilidad, así que hoy nos espera una linda jornada para disfrutar al aire libre con condiciones muy estables. Lo que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torrenciales y alerta meteorológica a partir de las 15 horas. En este ejemplo podemos ver cómo nos piden hallar la aceleración del bloque que se encuentra en un plano inclinado. El ángulo de inclinación es 37 grados y haciendo el diagrama de cuerpo libre descomponemos al peso en sus dos componentes, en el eje X y eje Y. Así tenemos que se descomponen en el eje Y masa por gravedad por el seno de 53 y en el eje X como masa por gravedad por el coseno de 53. Entonces, haciendo uso de la fórmula, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Tenemos acá que es masa por gravedad por el coseno de 53 igual a masa por aceleración. Quedando así, reemplazando, que la aceleración nos resulta 5,88 metros por segundo cuadrado.